Impactante el caso de abuso, el drama que tuvo que vivir esta nena. 13 años, estaba cuidando a su abuela. En la medianoche, un poquito después, fue a buscar, estaba en el cuarto piso, fue a buscar a planta baja una bebida y ahí se cruzó con el agresor. Bueno, después lo detuvieron, todo lo que te contábamos en los títulos. Pero fíjate cómo la familia de la nena se cruza con él. 13 años tiene basura, violín, hijo de te vas a pudrir, hijo de mil, mira la cara de rata que tenés, sucio, ladrón de hijo de Así se cruzaban con este sujeto de 28 años los familiares de la nena de 13 en uno de los traslados, con insultos, con mucha bronca, por cierto, por ese momento que había tenido que vivir la nena en ese instante cuando, te reitero, estaba cuidando a su abuela, había relevado a una tía, estaba esperando que llegue a su mamá. ¿Viste la típica cuando una familia se va turnando para cuidar a alguien que está internado y en esa situación se termina aprovechando este degenerado? Pero estamos en el lugar, quiero conocer más detalles allí donde está Viviana Toledo. De un momento a otro, Daniel va a recibir el alta esta nena de 13 años que estuvo internada desde ayer, desde después que vivió esta pesadilla, esta historia de terror que tendrá que contar ante la justicia, que le contó a su tía y que su tía rápidamente pudo hacer la denuncia a la policía. La policía actuó rápido, aprovechó el celular de ella, donde él también mediante mensajes de textos le mandaba amenazas, le decía que no diga absolutamente nada, le decía que si ella hablaba le iba a ir bastante mal a la abuela que tenía internada. Un degenerado, Daniel, 28 años, está detenido. ¿Pero por qué él estaba aquí en el hospital? Porque él tenía a su esposa internada que había dado a luz. En este momento la policía está trabajando. ¿Y cómo trabajó la policía? Fue mandándole mensajes a él para que él caiga en una trampa. Lo citó en la capilla del hospital. Cuando él llegó era el mismo hombre que la joven describió, el atacante, el hombre que la amenazó con un arma, con un cuchillo, que la obligó a tener sexo oral y que la corrió, pero que después, no conforme con todo el daño que le provocó, la siguió amenazando, la siguió hostigando. Vamos a compartir el testimonio de Alejandro Rabeca, que es el director provincial de hospitales de la provincia de Buenos Aires, que nos daba detalles acerca de cómo es la seguridad aquí en el hospital, cuántos empleados efectivos de seguridad había en el interior del hospital y también las cámaras de seguridad que él confirma que grabaron el momento, que grababan todo lo que estaba sucediendo y que complica muchísimo más a este hombre de 28 años que ahora está detenido. Compartimos el testimonio. Lamentablemente ocurrió un hecho muy desagradable, que es el hecho de violencia contra una menor de 13 años que era acompañante de un familiar, su abuela, y otro acompañante, otro familiar, en un momento en que ella circulaba por los pasillos, la violentó sexualmente. El adulto fue detenido. Verdaderamente estamos consternados con este hecho. Es un hecho de extrema violencia y ya nos pusimos a disposición de la familia para darle contención psicológica. Está en este momento en tratamiento para prevención y profilaxis infecciosa. Está internada la chiquita, está en muy buen estado de salud y bueno, en este momento obviamente que la nena está afectada psicológicamente, es lo único que les puedo decir. Ese señor estaba cuidando a una familiar, aparentemente a la esposa, y en un momento en que la menor se dirigió por los pasillos a otro sector del hospital, aprovechó para hacer este hecho despreciable. ¿Para pido que una menor cuide o esté al cuidado de una paciente, sobre todo en horario nocturno? ¿Se lo permiten desde el estatuto del hospital? La menor estaba acompañada por su tía. La tía en ese momento se retiró y al retirarse quedó la menor al cuidado de la abuela. A partir de ahí se dan estos hechos. En realidad es muy difícil estar en cada sector del hospital, es un hospital muy amplio. Esto puede ocurrir lamentablemente en cualquier ámbito. En esta oportunidad ocurrió en el ámbito sanitario y obviamente que estamos totalmente consternados con esto y tratamos de, obviamente, reforzar la seguridad, pero a veces son hechos inevitables dentro de una institución tan amplia, ¿no?, tan grande. Bueno, ahí la explicación. Evidentemente, si esto pasó es porque la seguridad no alcanzó
o falta o no es suficiente para un edificio tan enorme para cubrirlo en las 24 horas. No pudo haber pasado esto de ninguna manera en un hospital. Pero el depravado que estaba en la comisaría fue trasladado esta mañana a la UFI de Lanús. Y ahí estamos con Dolores Cardona. Daniel, lo trasladaron a media mañana y se espera que en el día de hoy declare por la acusación de un delito muy grave, que es el abuso sexual agravado. Así lo prevé el artículo 119 del Código Penal. Decimos que es un abuso sexual agravado porque se considera que hubo abuso carnal a partir de la modificación de ese artículo hace 2 años. Primero, el acusado se tiene que reunir con su abogado, él ha pedido un abogado oficial, y después de esa entrevista con el abogado determinará una estrategia a seguir. Si hoy mismo le dice que declare o bien se niega a declarar para tener mayores datos y que se preste una declaración indagatoria en días posteriores. Al margen de eso, una vez que declare, lo más probable es que la Fiscalía número 4 de aquí de Lanús pida la prisión preventiva de este hombre, teniendo en cuenta todo lo que describía Viviana y lo que pasó, porque además de la gravedad del hecho en sí, es lo que sucedió después. Las amenazas subsiguientes a este presunto abuso sexual con acceso carnal. Este hombre fue trasladado, transcurrió en vivo en el noticiero de Tele9 al amanecer, a media mañana. Pudimos averiguar que este hombre estaba en el hospital justamente cuidando a su mujer, que ya le dieron el alta porque fue operada de la vesícula. Este hombre trabaja, hasta que es detenido, en una fábrica de aquí, de zona sur, y tiene un hijo de 6 años. Ahora está detenido y acusado de abusar sexualmente de una nena de 13 años. Bueno, gracias, Dolores. Su situación es complicada, ¿no? Abuso agravado, y le tendieron una trampa y terminaron atrapándolo. Bueno, también él le saca el celular a la nena. Procede, digamos, con el abuso sexual agravado, es un delito gravísimo, y después de eso vuelve con ella hasta la habitación de la abuela y le devuelve el celular. Sí. Y después de eso le manda mensajes, según dicen, intimidatorios, pero obviamente son una prueba como muy categórica, muy fuerte de toda la situación. Ya no es palabra contra palabra, sino que hay algo que está escrito. Exactamente. Entonces, habrá que ver cómo ella va a tener que declarar en cámara Gesell, claro, como todo menor, y después viene toda la acusación contra él. No sé si va a poder declarar hoy, pero veremos qué es lo que sucede. En principio es de 5 a 15 años, es un delito muy grave el que hay para este abuso sexual. Claro, hablaba Dolores de la modificación de hace unos años, sí, claro, que lo encuadra dentro de... Sí. Y bueno, los médicos en general dicen que es un hospital demasiado grande y que faltan 18 personas desde el punto de vista de seguridad. Es decir, que hay una dotación insuficiente. Otra cosa, las cámaras no funcionaban. Claro, bueno, ahí el director de hospital decía que estaba todo como debía estar. Bueno, evidentemente algo falló, si no, no podría haber pasado. En principio las cámaras tienen que andar. Exactamente. Y también... Digo, porque cuando fueron a identificar al sujeto, lo único que tuvieron finalmente fue, primero, el celular, y segundo, la descripción que ella les hizo del hombre. Entonces, ¿por qué las cámaras no funcionan? Claro, son de los viejos hospitales que son muy difíciles de controlar, son ciudades, prácticamente. Efectivamente. Es como el Posadas, por ejemplo, claro, en la zona oeste. Por supuesto. Una magnitud impresionante. Bueno, gracias, Raúl.